Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana estamos aquí en tertulia, en conversación, en debate, si es preciso, con más de una opinión, más de una voz, como siempre, con más de un asunto también, con el Aquarius navegando ya de regreso a Sicilia, con esta cumbre que convoca para el próximo domingo el señor Juncker, el presidente de la Comisión Europea, para hablar de inmigración y de asilo y de campos de refugiados o campos para posibles refugiados que desean venir a la Unión Europea, y con Donald Trump, que ha cedido a la presión de su partido, el Partido Republicano, también de los gobernadores, y ha corregido finalmente esto de separar a los niños de sus familias en la frontera. We have compassion. We want to keep families together. It's very important. I'll be signing something in a little while that's going to do that. Compasivos y no queremos separar a las familias, y por eso algo voy a hacer, dijo el señor Trump ayer, algo voy a hacer, algo voy a firmar para evitar esa situación. La separación de las familias. En España, la gran familia del PP, que acelera para poder votar en sus elecciones internas. Hasta el lunes tienen los afiliados el tiempo un poco justo para hacer dos cosas. Una, pagar la cuota. El que no esté al corriente del pago no vota. Y dos, inscribirse, registrarse como votantes. El que no se apunte tampoco vota. La primera meta volante la ganó ayer Pablo Casado, número de avales, presentó más que los demás. Igual lo del máster le acaba beneficiando en lugar de anularle al señor Casado, ¿no? Si la militancia comparte su idea de que está siendo víctima de juego sucio. Yo creo que hay que hacer una reflexión de si queremos mirar al futuro del Partido Popular y por tanto al futuro de España, pues empezamos a poner palos en la rueda y empezamos a jugar sucio. A Núñez Feijóo le hemos preguntado hace 10 minutos si tiene intención de declarar su apoyo público a alguno de los aspirantes. Vamos a esperar a que finalice la campaña, que todavía no ha empezado, y posteriormente tomaremos alguna decisión. No lo puedo comentar en este momento porque no lo sé si voy a tomar o no alguna posición pública. Lo que sí le aseguro es que mientras no finalice la campaña y mientras nuestros compañeros en toda España no voten, no creo que debamos, o al menos yo, tomar una posición pública. Aunque él probablemente nos ha dicho, ya sabe a quién votará el 5 de julio, y aunque 3 de los aspirantes le han solicitado su apoyo. En concreto 2 mujeres, o sea, Cospedal y Sáenz de Santa María, y un tercero que yo diría que es Pablo Casado. A las 9 escuchamos el comentario de Vicente Vallés, la información económica con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Carlos. En tertulia esta mañana está Sandra Golpe. Buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Buenos días. Nacho Cardero. Buenos días. Buenos días. Y Tony Bolaño, que nos acompañará desde Barcelona. Y Rubén Amón, que ya nos acompaña desde los estudios centrales. ¿Cómo Buenos estáis? días otra vez. ¿Qué tal? Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega, ¿cómo estás? Buenos días, señor Alsina, muy bien, y usted, muchas gracias. También muy bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. Bonita es la cortesía. Es que estas cosas se han ido perdiendo. Sí. Se han ido perdiendo. Ya somos todos muy fríos en el saludo, en lugar de preguntarnos, oye, ¿y la familia bien, no? Todo en orden. Bueno, ¿de qué asuntos no podemos dejar de hablar esta mañana? Pues habrá que decir algo de la carta de Torra, supongo. Habrá que seguir mirando cómo va la carrera hacia Génova después de escuchar a Feijóo. Habrá que saber cómo fue el examen de Sánchez ayer en el Congreso. Habrá que juzgar a Trump y los niños separados, aunque rectifique. Y habrá que examinar a la selección, salvada ayer por Costa y el VAR. Primera estación, el buzón de la Zarzuela. Llegó la carta de Torra, arropado por Mas y Puigdemont, 3 personas distintas y una sola trampa verdadera. Llegó, pero entre las funciones del rey no está hacer política. Como los firmantes lo saben, y además lo dicen en la carta, ¿qué pretenden? Tratan de implicar a la corona, pero ¿con qué fines? ¿Acaso que el rey asuma las acusaciones que hacen de violencia, represión y persecución? ¿Acaso buscan que el rey sea un blando que acepte el referéndum de autodeterminación? ¿O sabiendo que el rey no puede hacer esa reunión tratan de tenderle una trampa y justificar con su negativa el supuesto plantón de Torra a su majestad? ¿O van más allá y buscan deslegitimar a la monarquía echando sobre los hombros de la corona un conflicto que llaman entre los ciudadanos de Cataluña y el Estado español? La reunión que habrá ya tiene fecha y será el 9 de julio, pero Torra vendrá a la Moncloa a hablar con Sánchez
Primera gran prueba para lo que Sánchez llama normalización de la relación con Cataluña. Mientras llega esa fecha, se suceden los recados. Esquerra afirma que el diálogo debe incluir la independencia, sí o sí. ¿Espera el señor Torra irse de Moncloa con la esperanza o el trofeo de haber avanzado hacia la soberanía? Si no es así, ¿el independentismo mantendrá su apoyo al actual presidente? Y una anotación más. La última idea de la ministra Meritxell Batet es convertir los puntos negros del Estatut en ley orgánica. Sería muy interesante saber cómo se hace eso, convirtiendo en ley algo que fue declarado inconstitucional. Sí, habrá que preguntárselo a la ministra, porque es una fórmula que a nadie se le había pasado por la cabeza. Es hacer constitucional lo que el tribunal declaró inconstitucional, hasta ahora entendíamos que era por la vía de la reforma de la Constitución. Pero esto de la ley orgánica no sé muy bien cómo es. Bueno, respecto de la carrera en el PP, con los 7 participantes, esta primera meta volante de ayer con el recuento de avales, Pablo Casado ha sido el que más ha conseguido, más de 5.000. Más de 5.000, efectivamente. Supongo que esto no anticipa ni garantiza nada respecto al resultado final, pero Casado ha sido quien más se trabajó los avales. Lo que ahora está resultando interesante es, primero, con quién se alinean los varones y otra gente importante del partido. Segundo, cuál es la oferta de cada candidato, porque por el momento es solamente de buenas palabras: militancia, integración, unidad. Tercero, a ver quién gana la voluntad de Feijóo, que acaba de decir aquí que no se pronunciará hasta el final y que, según La Razón, está siendo muy cortejado por Cospedal. Y una duda de futuro: ¿qué pasa si el día 5 se elige un candidato y el Congreso del día 20 elige a otro u otra? En este panorama, el único feliz debe ser Rajoy, que ya fue fotografiado en sus andadas por el Paseo Marítimo, trabaja con horario fijo, recibe elogios de la prensa por volver a su profesión y por renunciar a su remuneración como expresidente. Creo que cuando le preguntan por el partido responde 1-0, gol de Costa. Y Sánchez se estrenó ayer en la sesión de control del Congreso después de hacerlo en el Senado. ¿Cómo lo han visto nuestros analistas? Alsina ha destacado los arrumacos con Pablo Iglesias. No es mal comentario, pero también hubo el primer desencuentro. Sánchez habrá experimentado que incluso siendo presidente es más fácil predicar que dar trigo. El trigo inicial es el de la financiación autonómica. Parecía que tenía resuelto el sudoku, pero no lo tiene ni tiene tiempo para resolverlo. Y Baldoví enseñó los dientes. Para hacer lo mismo que el PP no lo hemos votado. Primer escollo del gobierno bonito. Y la próxima prueba, la internacional, este fin de semana en Bruselas. Minicumbre para hablar de inmigración. ¿Cómo llega Sánchez? ¿Como respetable líder humanitario que acogió al Aquarius o como ingenuo que metió en un lío a la Unión Europea? Y hablando de inmigrantes, la gran rectificación de Trump. Ya no habrá separación de familias y niños recluidos en jaulas. La única pregunta que queda es cómo se puede ser tan desalmado para haber ordenado y permitido esa barbaridad. Por lo demás, la España real vive ajena a los líos políticos, me parece. Llegó a la recuperación con ganas de consumir y las familias ya gastan como en los mejores tiempos. El gasto familiar subió un 3,5% en 2017 y las compras por Internet subieron 3 décimas más. Conviene que estemos atentos a los avisos de los bancos, que uno tras otro van diciendo que si les imponen un impuesto, aunque sea para pensiones, subirán el coste de los créditos, es decir, que los pagaremos los clientes. Y en la España insólita, ahí os dejo la última sugerencia del alcalde de Pamplona que he leído, que en las fiestas de San Fermín no haya corridas, toros sí, para los entierros, corridas no. Pero no nos engañemos, querido Alsina. La pregunta del primer día de verano es ¿hasta dónde llegará España en el Mundial después del partido de ayer? Bueno, y no me dices nada de este individuo que tiene 30 hijos. Sí. Y que la Junta de Andalucía le ha retirado la custodia de, creo que son 10 de ellos. Es un señor de Granada, de un pueblo cercano a Guadix, que apareció hace 10 años en un programa de televisión español, un programa de reportaje, se llama Comando Actualidad, y estaba el reportero recorriendo este pueblo, era un reportaje sobre los gitanos. Y entonces recorría el pueblo y de repente alguien le contaba que aquí vive un señor que tiene casi 30 hijos. Este es el pasaje.
Pues ya he dicho que el hermano tiene 30 niños. ¿30 niños tiene tu hermano? No, perdón, tendrá 26, 27. ¿26 hijos? Sí, tiene 29 y la gata tiene 30. ¿Pero cómo va a tener 30 hijos? Sí, hombre, tiene 4 mujeres, cojones, pelea con Dios, conviviendo con él en su casa. Llámalo, dite cuántas mujeres tiene Juan, cuántos hijos tiene Juan. Por lo menos 20 tiene que tener. Hola, ¿cuántos hijos puedo tener Juan? Ah, pues de 23, 24. ¿23 o 24 hijos? No, bueno, pero otro estoy diciendo, hombre, vete para que te voy a engañar, polla. Apa, te llama. ¿Has visto cómo no te he engañado? Apa. ¿Puedo pasar? Sí, pásame, pasa. Muchas gracias. Juan, ¿verdad? Que me han dicho que tiene usted 4 esposas. Pues sí, la verdad. 4 esposas. Sí, lo dice. Por favor, pedido. Tengo un mogollón de hijos, yo tengo 51 años. Y esta tiene 9, la otra tiene 10, ya va a tener 10, la otra tiene otros tantos. Lo que Dios quiera que venga, ahí estamos. Tengo mogollón de hijos, decía. Y no he trabajado nunca. Y no he trabajado nunca. Que eso también es antológico, ¿eh? No, lo mejor es cuando le preguntan si tiene 4 mujeres y dice, si dicen eso... ¿Será? Sí, bueno, pues el tema, menos mal que la Junta de Andalucía ha tomado como cartas en esto es de hace 10 años. Pero esto es una buena noticia, si Carlos. Hace 10 años. Eso soluciona el problema demográfico de España. Aquí todos escandalizados. Es una buena noticia que la administración se haga cargo de estos pobres chavales que estaban desatendidos. Estaban tardando ya, ¿eh? Claro, son Entonces... 10 niños de entre 5 y 12 años. Qué barbaridad. Pero esto que acabamos de oír es de hace 10 años y ya tenía 25, entonces a mí las cuentas no me salen, eso es lo que quería compartir con vosotros. A mí me faltan... Hoy le vamos a buscar y le vamos a encontrar, porque llevamos desde ayer detrás de él. Hoy sabemos que Raúl García, que era ese reportero que estaba con el Canuto, se llama este hombre, yo creo que en Espejo Público ya habrá un adelanto y nosotros vamos a ir, por supuesto, al pueblo y vamos a preguntar también, testar a la gente, para que nos cuenten un poco más. Porque bueno, y encima van a gloriarse de no trabajar. Con 30 niños en el mundo, ¿no? Tengo un mogollón de hijos. Esto nunca os ha pasado a ninguno de vosotros. Claro, pregunto, ¿cuántos hijos? Pues no sé, como 20 o 25. Creo, no estamos ni a tiempo, yo creo ya. Qué terrible esto. Fernando, que tengas un buen día. Hasta mañana. Buenos días. Hasta mañana, adiós. 13 minutos para las 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias. Preguntaba Onega, ¿cómo veis lo de la carrera que está abierta en el Partido Popular? Estos 7, al final 7 candidatos. ¿Quién lo habría dicho? Cuando en el PP... desdeñaban las primarias de los demás partidos y decían, ¿cómo vamos a hacer eso? Si eso es división, eso es terrible, eso debilita muchísimo un partido. Y eso lo decían cuando eran 2 los que competían en el PSOE. Sánchez y Susana Díaz se llamaba, la presidenta de Andalucía. Bueno, hemos hablado con el señor Núñez Feijóo a las 8:15 de esta mañana, una entrevista rapidita en la que, bueno, le he dado tiempo a decir unas cuantas cosas. Por ejemplo, hemos escuchado ya que él no va a decir con quién va, al menos hasta que no se conozcan los programas, los proyectos, si es que acaba habiendo proyectos, que está por ver. Bueno, el señor García Margallo ayer nos expuso aquí el suyo con cierto detenimiento. Si acaba habiendo proyectos, pues entonces habrá que valorar. No sabe ni siquiera Feijóo si su partido como tal, el Partido Popular de Galicia, tomará posición o no en esta carrera. Él sí probablemente ha dicho, ya tiene decidido a quién va a apoyar. También nos ha confirmado que 3 de los aspirantes, entre ellos 2 mujeres, le han pedido que exprese públicamente su apoyo a sus candidaturas. 3 aspirantes, sí, me han llamado y hemos hablado. Y me han explicado por qué se presentaban y yo les he felicitado, por supuesto. De los 3 aspirantes, ¿cuántas mujeres? De los 3 aspirantes, 2 mujeres se han puesto en contacto al SIDA. Podemos concluir entonces que son Cospedal y Sáenz de Santa María, salvo que me digáis un poco lo contrario, ¿no? Sáenz de Santa María, Cospedal. Yo he dicho que el tercero es Pablo Casado porque estuvo el otro día en el programa y nos explicó cómo él tiene una muy buena relación con Núñez Feijóo y de hecho Feijóo estuvo haciendo campaña con él en las últimas elecciones en la circunscripción de Ávila. ¿Por qué tomó la decisión de no concurrir a la carrera electoral y en el PP? ¿Y en qué momento lo decidió? O sea, si se lo estuvo pensando o no, después de haber escuchado este argumento que dio el otro día, según el cual tiene un compromiso con los gallegos para 4 años y por tanto en ningún momento iba a incumplir ese compromiso. Me sorprendió el número de personas que se pusieron en contacto conmigo y el número de compañeros que me trasladaron su apoyo y eso me hizo dudar. Eso le hizo dudar. Dudar entre cumplir el compromiso o participar de esta competición. Finalmente entendió que debía quedarse en Galicia, por decirlo de esta manera, y no participar en la
en la carrera. Y luego nos ha dado tiempo también a preguntarle si él prefiere que al 5 de julio, que es cuando los afiliados que estén en condiciones podrán votar, prefiere que lleguen estas 7 candidaturas y que entre los 7 cada afiliado elija, o que de aquí al 5 de julio pues se produzcan retiradas o fusiones entre unas candidaturas y otras. Yo por supuesto que prefiero que haya menos candidatos, no sería un problema para nosotros llegar con el partido dividido en 7, ¿no? No, yo creo que va a haber una selección natural cuando todos los votantes voten en urna, ¿no? Ahí va a haber una selección natural y se quedarán pues 2, 3 como máximo. Claro, una vez que los votantes se pronuncian los afiliados del PP se pronuncian en las urnas el 5 de julio, ahí efectivamente caen unos cuantos de los candidatos. La cuestión es si de aquí al 5 de julio van a mantenerse las 7 candidaturas o va a haber retiradas o integraciones o absorciones de unas candidaturas por otras. Mira, me recuerdan que además de Sánchez y Susana Díaz, que competía Pachi López, es verdad, en las primeras, que esto es lo que pasa, ¿no? Pasa el tiempo y te olvidas de que Pachi López estaba ahí en la carrera preguntándole a Pedro Sánchez: Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? De aquel momento. ¿Viviremos momentos como esos, pensáis, en esta carrera de elecciones internas en el Partido Popular? ¿Llegaremos hasta esos niveles o extremos de duelo de verdad entre candidatos? Pues fíjate, yo aquí dos cosas. La primera es que yo creo que estos no se parecen nada a las primarias socialistas, básicamente porque el PSOE sabe convivir en el riesgo y en el peligro, y cuando sale el riesgo y peligro le va bien. El PP no está esto en su condición biológica, no sabe hacer primarias y no sabemos si saldría vivo de una guerra sucia de este tipo de declaraciones, ¿no? Y después que digamos la purga, por llamar de alguna forma, la racia que hizo Pedro Sánchez de los susanistas tras las primarias sería una broma comparado en cómo quedaría el PP si después de que ganara alguno de los candidatos, ¿no? O eso es lo que se teme, ¿no? Y por esa misma razón, cuando hablabas de lo de Feijóo, de las palabras de Feijóo, yo creo que ni Feijóo ni los varones se van a pronunciar. Yo creo que no se van a pronunciar, primero porque no saben ellos si deben pronunciarse. Segundo, también porque temen lo que pase, no lo que pase en el Congreso, sino lo que pase en el postcongreso, es decir, de cómo les puede afectar su pronunciamiento en las primarias o en esta selección después, si se puede producir una racia o una purga si se pronuncian. Y tercero, porque muchas veces no saben si eso es bueno, que se pronuncien o no. Muchas veces, cuando el aparato o los varones se pronuncian en favor de un candidato, en general, muchas veces no le están haciendo ese favor al candidato, aunque ellos crean que sí, ¿no? De hecho, eso en las fotografías de los avales se vio ayer, cuando estas demostraciones de fuerza que muchos se piensan que ayuda a obtener más avales y más votos entre los militantes, muchas veces tiene el sentido contrario y son contraproducentes. Sandra. Pues mira, yo es que veo todo tan impredecible en el Partido Popular, no tengo ni idea de lo que puede suceder. Esta es la verdad, ¿eh? Después de tanto movimiento, esto es más emocionante todavía lo del PP que cualquier serie de estas de televisión a la que estamos enganchados, ¿no? Es más interesante que cualquier serie, así que va a ser muy divertido ver un poco cómo se va a suceder los acontecimientos. Por otro lado, es verdad que no conocemos las intenciones reales, el programa, no sé, las ideas que quieren concretar cada uno de los candidatos. Vosotros ayer tuvisteis a Margallo, pero de los demás tampoco sabemos muy bien, ¿no?, lo que ofrecen de novedad. Margallo expresamente dijo en la entrevista de ayer, a la pregunta de si los demás tienen programa y si Soraya Sáenz de Santamaría, que es un poco su tiene proyecto, él preguntó si alguien conoce cuál es el proyecto de Sáenz de Santamaría, sí, pero no ahora. Dice que cuando estaba en el gobierno que tampoco se le conoció ningún proyecto. Tampoco él tenía por tanto, está por descubrir en ese sentido la... Es que yo creo que hay falta de costumbre en el PP, es que no saben, ¿no? Me da la impresión de que efectivamente lo que decía Nacho, que es que como aquí no hay mucha costumbre, no saben expresar su programa. Yo solamente he visto ahí el logo de los que apoyan a Soraya Sáenz de Santamaría, que os invito a que lo veáis. ¿Tiene logotipo propio? Sí, Soraya, con el ya en mayúsculas, es así un poco lo más creativo que he visto en los últimos momentos. Entonces, no sé, casi me interesa más el repliegue de Rajoy, la vuelta al anonimato del presidente. Creo que
No sé, en este momento me parece más atractivo que nunca la opción de Mariano Rajoy, pero bueno, está todo por ver. Hablábamos antes de Feijóo, de quién sería el candidato al que apoyaría a Feijóo, y me gustaría saber que le pudiésemos hacer esa misma pregunta al presidente del gobierno, ¿no? Si el presidente del gobierno tendría un candidato favorito. Feijóo tenía. Y yo creo que esa, Nacho, es la clave. No, Sánchez dices. No, Rajoy. Dices el presidente del gobierno, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Perdón, no, el expresidente. No Zapatero ni Rajoy. El presidente de los registradores de Santa Pola, me refiero. Pensé que ibas un poco más allá diciendo a Sánchez quién le conviene que gane la... Yo creo que este proceso se ha recibido con una especie de fervor democrático que en realidad no obedece a las circunstancias en las que se va a producir. Estaba monitorado el proceso, por mucho que Rajoy dijera abstenerse, porque se había indicado a Feijóo como sucesor, de forma que se aglutinara una corriente única y se expresara la sensación de que la novedad provenía de un candidato de victoria y más o menos ajeno, extraño al aparato y por supuesto al gobierno. Por eso cuando Sandra preguntaba en qué se diferencian los programas, yo creo que en lo que coinciden es en el marianismo, en el linaje del marianismo. Y sería contradictorio que ahora se expusieran diferencias flagrantes cuando todos han mamado del propio Mariano Rajoy en la sumisión total y absoluta al líder. Y lo que sobreviene es un proceso muy delicado porque, así como la solución de Feijóo tranquilizaba la transición, la batalla que se va a desencadenar ahora somete al partido a una tensión que no sé si está en grado de soportar, encontrándose como se encuentra la oposición y viendo a Pedro Sánchez como líder de la Moncloa, ¿no? Aireando su bandera del PSOE. Por eso las primarias tienen reputación merecida e inmerecida y en este caso y en otros antecedentes que tenemos en la propia política española vemos muchas veces cómo son instrumentos de depuración y cómo la opción ganadora termina exterminando la anterior. Esto ha sucedido con Podemos, ha sucedido con el Partido Socialista. Es curioso que un instrumento de democracia interna sea al final un mecanismo de autoridad. Por eso no confundiría yo primarias con democracia, ni daría tanto entusiasmo a este fervor con el que se observa este proceso. Yo creo que va a ser muy traumático para el partido. Sí, pero tú has hablado del PSOE y efectivamente pues es traumático, pero después de salir del proceso de primarias generalmente suele haber un repunte demoscópico del ganador, siempre y cuando las primarias tengan un final, si no feliz, sí correcto. Es decir, porque si te equivocas con el candidato, te puedes ir a la desaparición, o en este caso que el líder o la referencia del centro derecha se convierta Albert Rivera y no el candidato que saca el PP, ¿no? Entonces hay que acertar con el candidato y es muy difícil acertar con los candidatos que están en liza, porque el Pablo Casado, que podría ser la tercera vía, el joven, el que no está en la pelea entre Soraya y Cospedal, tiene una mochila muy grande, que es que puede ser imputado el día antes de que se celebren las primarias o el día después de que se celebren las primarias, y es una cosa que no se puede permitir el PP, es decir, la sombra de sospecha de corrupción después de todo lo que ha pasado, ¿no? Es que no se lo puede permitir porque entonces... Y esa es la gran mochila. El que sepamos es el que tiene más avales, que sepamos nosotros. Sí, pero el tema, por supuesto, que sería el candidato perfecto por la juventud, porque no se encuentra la disputa de las otras dos candidatas, pero tiene un pequeño gran problema, que el PP no se puede permitir a un candidato recién elegido que sea imputado después de las primarias. No se lo puede permitir porque entonces adiós el PP. Segundo, Cospedal lo dijo ayer el claim, partido. Yo me he partido la cara por el partido. Es un claim fenomenal, pero tiene el problema de que ya estaba armando la Secretaría General cuando los ordenadores de Bárcenas, cuando se rompieron ahí a martillazos, y el tema del finiquito en diferido. Y después, Soraya, a los mandos del CNI, lo dijo, hasta antes de ayer. Lo dijo en el claim, dice, yo soy la persona que puede llevar al PP a recuperar el gobierno. Y es cierto, es el personaje más competitivo y más transversal. Pero también los militantes, porque los que votan son los militantes, no son los votantes, ni son los ciudadanos, ni nada, son los militantes, le echan en falta que haya dejado la política para hacer gestión, y piden en esta nueva fase más política. ¿Y tú crees que qué papeleta, ¿no?, para uno de esos militantes? 700.000, ¿no?, que tienen que pagar ahora cada uno 20 euritos, ¿no?, si quieren... Pero tú conoces o lo que deban. O lo que deban, ¿no?, pero 20 de cuota, ¿no? Parece ser que solo... Algunos llevará sin pagar la cuota igual 15 años. ¿Y qué hace uno de estos militantes que tiene que votar entre esas opciones? Es que yo me pongo en su pellejo, ¿quiénes son estos militantes? Porque tienen que estar al corriente de pago, y encima los tienen que llevar por las orejas para que se registren en un sitio. Entonces no estamos hablando de militantes al uso, estamos hablando de auténticos hooligans del PP. Esa es otra de las anomalías que tienen estos procesos electorales. De
hecho, Pedro Sánchez las ganó, las suyas, precisamente porque no apelaba al voto socialista, sino al voto del afiliado socialista, que es un cuerpo electoral mucho más pequeño y mucho más militante, mucho más definido en su dogma izquierdista. Pedro Sánchez tuvo esa habilidad. Él entendió que su confrontación con Susana Díaz no estaba en el espíritu del votante socialista como del espíritu del militante socialista. Y en ese ámbito marcó una distancia que es la que no está claro quién va a desempeñar, quién es más militante del Partido Popular y hacia dónde se escenifica la militancia, qué rasgos tiene de militancia uno u otro candidato. Lo más cercano al aparato al partido es Cospedal, pero esa no es la encarnación de un voto militante que uno intente por devoción total, ¿no? Esa figura de militante está muy desdibujada en esos candidatos. A los militantes del PP les pasa lo mismo que a los militantes del PSOE, que suelen estar más a la derecha en este caso que la propia dirección del partido. Entonces, también cuando hablamos es verdad que ellos podrían optar, por ejemplo, con una opción como la de Cospedal, que es más a la derecha, pero también que es menos competitiva en unas elecciones generales porque es menos transversal y tiene menos capacidad de arrastre de otros votos, ¿no? Entonces, muchas veces te encuentras esta disyuntiva que es la que tuvo el PSOE, ¿no? A la hora de elegir a su candidato, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de candidatos, o sea, es directamente proporcional el número de candidatos al descontento dentro del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que no tenemos ni idea, por mucho que ahora digamos, de lo que va a pasar en unos días. Y lejos de ser una expresión de fortaleza, es una expresión de debilidad. Esta idea de tantos candidatos, podría decir, qué barbaridad, qué variedad, más confusión. Pero qué banquillo, pero qué gusto, ¿no? Pero sois un poco alérgicos, entonces vosotros también al criterio propio, pues el militante si tiene 7, pues entre los 7 elegirá al que más le guste. Sí, pero que allí donde se da la impresión de que ¿por qué surgen 7? añoráis claro. El dedazo de toda la vida. No, os habría parecido mucho más tranquilizador para el militante, para el partido, para España, que Rajoy hubiera dicho que sea esta y ya está, pero que elegida. Pero convengamos que la razón por la que hay tantos es porque retirándose Feijóo se destapona el ungido, claro. Y una vez que se destapona el proceso empiezan a aparecer como si se reprodujeran por esporas. Bueno, eso es un poco especulativo, ¿eh? Sí, lo reconozco. Hombre, la verdad es que hasta las 2 de la tarde, Carlos, no teníamos ni idea de si va a aparecer alguien más. Yo doy por hecho que ahí Cospedal se pendientes. ha presentado porque supo que Feijóo no iba a hacerlo. Sí. Esa candidata sí, es consecuencia de que Feijóo no compitiera. Los demás yo no tengo Hombre, tan salió claro de la Serna y estábamos todos no a ver se qué hubieran decía. presentado si hubiera Cospedal. Salió Ana Pastor, no sabíamos muy bien si iba a decir algo, es decir, que había... Cospedal le hubiera disputado a Feijóo el trono. No, Cospedal no, al revés. Estoy diciendo justo Ni lo contrario, Soraya. a ver si me explico mejor. La tesis ¿Me explico mejor o me escucháis un poco? Justo lo contrario, lo he entendido. Entonces. La única candidatura que yo creo que es consecuencia de que Feijóo no haya concurrido es la de Cospedal. Vale. Ahora Cospedal, unas horas antes de que Feijóo lo anuncie en público, sabe que él no va a participar y entonces ella se lanza porque entiende que en ausencia de Feijóo no se le puede dejar el camino expedito a la señora Sáenz de Santa María. Esa es la tesis buena. Lo que no tengo tan claro es que Pablo Casado no se hubiera presentado de haber concurrido Feijóo, porque él sostiene que no sabía que no se iba a presentar cuando él anunció su candidatura y la anunció antes. Y no tengo nada claro que García Margallo, que está encantado de la vida en esta situación, no se hubiera presentado. Ya de García Hernández y de Bayo y de Cabanes, pues no tengo ni la menor idea, pero no creo que sean esas candidaturas tampoco consecuencia de que Feijóo no se haya presentado. Lo que sí discrepo de Amón es que él dice que los 3 candidatos que tienen más posibilidades, porque el resto yo no sé si cuentan ni siquiera con el apoyo de los propios avales que los han dado, pero los 3 candidatos que dicen que son herencia del marianismo, ¿no? Yo creo que las 2 sí, yo creo que Casado no. Y Casado tiene más, digamos, empatía con el aznarismo, tiene, digamos, una herencia mayor en el aznarismo que en el marianismo. Pero en el sentido programático, dime tú las diferencias del modelo de Estado, de la unidad territorial, ¿no? De la gestión de la crisis catalana. Ha habido, de hecho es portavoz, ¿no? Portavoz viene del linaje, ya sabemos que su mundo Faes y Aznar lo aleja directamente del linaje de Rajoy, pero ha sido un marianista como el que más, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema es lo que dice Sandra, que es el PP, ¿no? Y qué idea tiene ese PP, si tienes un partido liberal, si tiene que ser un partido conservador, hacia dónde van, y como es muy difícil definir qué es el marianismo, porque es muy difícil definir qué es el PP, no podemos definir. Lo que sí es verdad es que su relación personal más empática con Faes, pues, o sea, lo que le hubiera gustado siempre a Aznar, y esto nunca se la oculta a nadie, es que Casado hubiera sido presidente de Castilla y León para desde ahí al saltar la presidencia del PP y de ahí la presidencia del gobierno. Pablo Casado tiene una cosa a su favor, es que es novedoso, tiene algo en su contra muy fuerte, que es el tema de su máster y demás, pero bueno, al fin y al cabo está, bueno, no sé, digamos más puro, ¿no?
representa la renovación de ese partido. Entonces, por ahí, esos 5.000 avales y por ahí la incertidumbre. Antes decía Nacho, el PP no se puede permitir tener un candidato que tenga una sombra en su por supuesto, expediente. Pero ¿qué ocurre si a los ojos de los afiliados esto que está saliendo sobre Pablo Casado es pura guerra sucia para hundir su candidatura? Y entonces tiene el efecto contrario, que es de revitalizarla. Que igual esto es lo que se empezó a ver ayer con los 5.000 avales. Que es cuanto más cosas le saquen sobre el máster, más afiliados van a decir, como quieren hundir a Pablo, voy a apoyar a Casado. Y entonces al final le eligen presidente del partido y por tanto candidato a la presidencia del gobierno. Aun sabiendo que luego electoralmente puede ser una complicación. Lo hemos visto en muchos casos y se puede ver perfectamente aquí en el PP. O sea, es que lo hemos visto en muchos casos que la militancia opte por su candidato porque creen que está siendo, digamos, a lo mejor discriminado o apartado, orillado por el establishment o por los poderes, y después resulta que no es un candidato competitivo, y puede ocurrir aquí también, efectivamente. Las 9:05, 8:05 minutos en las Islas Canarias. Escuchamos la firma de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. La velocidad extrema a la que se desarrollan los acontecimientos últimamente nos ha llevado a asumir en pocos días un inesperado cambio de gobierno y después el cambio en las prioridades del nuevo presidente con respecto al anterior. Un hecho relevante es que las cuestiones económicas, que eran las únicas de las que quería hablar Rajoy, han pasado a un segundo o tercer plano, como si el dinero disponible hubiese dejado de ser una preocupación. Pedro Sánchez se ha centrado más en los inmigrantes o en la tumba de Franco, pero hay otro asunto determinante, porque se ha roto de facto uno de los pocos acuerdos importantes que mantenían los tres partidos constitucionalistas. Estos días PSOE, PP y Ciudadanos han dejado bien claro que el pacto que mantuvieron durante los meses más duros del proceso soberanista ha dejado de existir ante la voluntad de Pedro Sánchez de rebajar la tensión con los independentistas. Este era un pacto de Estado, ya no existe. Veremos qué resultados tiene la nueva situación. Más de uno en Onda Cero. Las 9:13 minutos, son las 8:13 minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia hoy con Sandra Golpe, con Nacho Cardero y con Rubén Amón, y seguimos esperando a Toni Bolaño. Me dicen que está recabando unas últimas informaciones. Ha decidido dedicar esta mañana no solo a consultar, sino a visitar a todas las fuentes que él tiene en Barcelona, y parece que está recorriendo toda la ciudad. Nos cuenta algo sobre Torra que no sabemos. No sé. Antes de personarse en nuestros estudios en Ramblas. Antes de que me contéis cómo veis lo de Torra y la reunión del próximo 9 de julio con Sánchez y los Juegos Mediterráneos que se inauguran mañana y el plantón que igual le dan al rey. Ayer en el programa estuvimos comentando lo del Ayuntamiento de Valladolid, esta situación que se produjo anteayer con el encontronazo entre el alcalde y presidente del Pleno, que es el señor Puente, a su vez portavoz del Partido Socialista, y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, que es Pilar Vicente, que acabó abandonando el lugar, el Pleno, después de que el alcalde hiciera una alusión al currículum de ella y dijera que había tenido... Le estaba reprochando el alcalde a la portavoz de Ciudadanos que no tuviera experiencia de gestión, y le dijo: usted que ha tenido un empleo bastante normal en una tienda, cuando la señora Vicente lo que tiene puesto en su currículum es que ella ha sido responsable de expansión de una empresa textil. Y como ayer hablamos con el alcalde, pues hoy quiero conocer la versión de Pilar Vicente, de la portavoz de Ciudadanos. Señora Vicente, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, a lo que dice el alcalde que tiene usted que responder. Él lo que nos dijo ayer aquí es que no está menospreciando a los empleados del sector del comercio, sino que está poniendo o cuestionando el currículum de usted, que él dice que usted ha inflado su currículum. Bueno, yo lo que estoy es absolutamente indignada. El alcalde de Valladolid lo que hizo el pasado martes fue un ataque personal, clasista y machista, con el que no solo me ofendía a mí, sino que ofendía a miles de vallisoletanos y vallisoletanas que se dedican honradamente a la actividad del comercio. Además, es una actividad muy importante para nuestra ciudad. Le pedimos que rectificara, no lo hizo.
Le pedimos que dimitiera por clasista y por machista, y él lo que ha hecho es intentar ocultar esa actitud machista y clasista atacando mi experiencia profesional previa. Yo hoy voy a presentar los documentos, voy a presentar un certificado de la empresa en la que yo trabajaba que acredita mi experiencia profesional. Por lo tanto, ahora ya no solo pedimos la dimisión por clasista y por machista, sino pedimos la dimisión del señor Óscar Puente, alcalde de Valladolid, por clasista, por machista y por mentiroso. Yo estoy muy orgullosa de haber sido dependiente y haber dedicado gran parte de mi vida al comercio, también de haber tenido la oportunidad de haber estudiado en una universidad pública y de haber llegado a ser responsable de expansión de tiendas gracias a toda esa experiencia profesional previa en el comercio. Yo creo que Valladolid no se merece tener un alcalde machista, clasista y mentiroso. Usted lo que va a presentar, entiendo, es un certificado de la empresa Textiles Montecid. Exactamente, en el que los responsables de la empresa certifican que usted ha sido responsable de expansión de esa compañía. Exactamente, sí. Lo que ha hecho el señor Puente es atacar mi experiencia profesional previa para ocultar esas actitudes machistas y clasistas que ha tenido, y yo lo que pido es su dimisión por clasista, machista y mentiroso. El señor Puente además es abogado y en España existe la presunción de inocencia, imagino que lo conocerá, no la de culpabilidad, y él ha sido incapaz de demostrar su acusación hacia mí. Por eso yo hoy acredito mi experiencia profesional, pero no para demostrársela a nadie, sino para demostrar a los vallisoletanos que su alcalde está mintiendo. Ayer el alcalde en este programa, en referencia a este asunto de si está uno preparado o una preparada o no para gestionar lo público cuando ha tenido un empleo bastante normal en una tienda, o en su propio caso, el alcalde ha sido abogado antes de dedicarse a la política, decía esto que escuchamos. Yo no digo que esté incapacitada, yo lo que digo es que carece de experiencia, punto. Ella podía haberme dicho lo mismo, porque yo llegué a este ayuntamiento después de ser 20 años abogado. Gestionar, lo que gestionar, no he gestionado nada en mi vida. Lejos de utilizar ese argumento, lo que me dijo es que mentía. Y insiste usted en esto, en que el alcalde miente porque quien dice la verdad sobre el currículum es usted. Él lo que dice, y vuelve a insistir, además ha visto en sus declaraciones, es que una persona por trabajar en tienda está incapacitada para gestionar. Lo que está haciendo es ofender a miles de vallisoletanos que se están dedicando honradamente a la actividad del comercio. Y yo creo que lo que demuestra es que es una persona que está totalmente alejada de la realidad y que lo que tiene que hacer es pisar el suelo y lo que tiene que hacer es defender y respetar a sus ciudadanos, que eso es lo primero. Pero acabamos de escuchar la declaración del alcalde que empieza diciendo: no digo que ella esté incapacitada. Pues lo primero que dijo en el Pleno fue que por haber trabajado en una tienda, eso me incapacitaba para gestionar. Por lo tanto, con eso yo entiendo que ofendió a mucha gente que se dedica al comercio y que lo que tiene que hacer es dimitir. No solo por clasista y por machista, sino porque hemos demostrado que además mentía al tratar de atacar mi experiencia profesional previa. Pilar Vicente, gracias por haberme atendido y que tenga un buen día. Vale, muy buenos días. Gracias. La concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Ha seguido con interés este asunto, Sandra? Sí, nosotros también lo recogimos. Bueno, es una torpeza tremenda por parte del señor Puente estas afirmaciones, y más en estos tiempos en los que estamos tan sensibilizados, ¿no? En fin, yo creo que por lo menos tendría que pedir disculpas públicamente, que con eso no hace daño a nadie como mínimo, y creo que al final, viendo la escena, viendo un poco la sucesión de los hechos, aparte de la torpeza, bueno, yo creo que es un ejemplo de mala comunicación, de cómo muchas veces nos comunicamos mal y es fuente de problemas en todo tipo de relaciones, también en las políticas. Por mí, yo creo que lo suyo sería que pidiera disculpas. No hablo de dimisión, pero sí que hablo de un acto de contrición en público, que es lo mínimo que merece esta chica, esta concejala. Os facilito la noticia de que Toni Bolaño ha llegado ya a nuestras instalaciones en Barcelona. Toni, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Podía argumentar muchas excusas, pero lo cierto es que somos humanos y me he dormido, ¿no? Y me he dormido, sí. No, pero a mí me habían dicho que estabas recabando unas informaciones de enorme interés. Sí, sobre todo con unas fuentes secretas. Secretas, en un atasco monumental en Barcelona, pero, en fin, llegando Dinos tarde, la verdad, Toni. Tarde. Que a lo mejor tienes algo nuevo que contarnos hoy. Nada, hija, nada. Estaba escuchando esto de Óscar Puente y me recordaba lo que me dijo un alto dirigente socialista no hace mucho. Dice, es que cada vez que Óscar habla, sube el pan.
Y sí, sube el pan. Y tú decías, Sandra, que era una cuestión de mala comunicación. No hemos de olvidar que el señor Puente sigue siendo el portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Hombre, que se tendría que aplicar en lo suyo, digo yo. Portavoz, pero que habla poco precisamente por este tipo de cosas. Porque sube el pan. Efectivamente. Pues tiene un problema, entonces, en el partido. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, dio orden hace tiempo de que era mejor que algunas personas estuvieran, digamos, en un segundo plano para que, digamos, el relato fuera más uniforme. Un hecho en tan segundo plano que en 3 meses no hizo ninguna rueda de prensa. Sí. Las hacía Margarita Robles, o Carmen Calvo, o José Luis Ábalos. Y ahora, como están todos en el Gobierno, pues quizás va a salir más, pero ya empiezo a dudarlo. Bueno, asunto Torra y la carta, Joaquim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, y la carta esta que enviaron ayer el señor Torra, el señor Puigdemont y el señor Mas al rey de España, emplazándole a que tuviera bien reunirse con Torra, aprovechando que mañana el rey estará en Tarragona con Pedro Sánchez en la inauguración de los Juegos Mediterráneos. Dice Torra que el rey tiene que explicar a los catalanes en realidad a qué se debió este discurso que hizo el 3 de octubre, ¿no? ¿Qué pasó para que el rey dijera aquellas cosas que, según el señor Torra, son una gran ofensa a Cataluña? Dice que hay una herida abierta por culpa del rey, se entiende, y que es el rey el que tiene que cerrarla, pues dando el trato al señor Torra que él está reclamando y admitiendo, pues rectificando lo que dijo en aquel discurso. Ya hemos contado aquí que quien se va a ver con Torra no es el rey, sino el señor Sánchez, el próximo 9 de julio, en el Palacio de la Moncloa. Salvo que mañana coincidan, que eso sí puede ocurrir, que coincidan en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Cuando el señor Sánchez anunció el lunes en la entrevista en Televisión Española que iba a estar presente en Tarragona el viernes, él dio por hecho que allí va a poder cambiar impresiones con Joaquim Torra y que estará, por tanto, acompañando también el señor Torra al rey de España. Le voy a preguntar a Tony Bolaño, a pesar de que hoy se ha dormido, si le ha dado tiempo. Tampoco hace falta que insistas en la herida, o sea, bueno, en fin. Si le ha dado tiempo a confirmar si va a haber, si el señor Torra se va a hacer un colau mañana y va a dar plantón en el recibimiento al rey, o si por el contrario estará allí esperando a que llegue el jefe del Estado para estrechar su mano e invitarle de nuevo a que se vea. Pues mira, viniendo en la caravana, he estado hablando y todavía no tiene tomado una decisión. Pero fijaros que hay un detalle que hay que tener en cuenta sobre esta carta. Esta carta sale a la luz después de que el presidente del Gobierno dijera que se iba a ver con el señor Torra. La fecha ya estaba acordada. Y claro, el independentismo necesita seguir dibujando esa España negra que representaba Rajoy. Rajoy ya no está, el PP, como habéis hablado antes, no está en su mejor momento, con 7 candidatos y ya veremos lo que sucede, con lo cual necesitan dibujar una España negra porque Pedro Sánchez le ha desmontado un poco el escenario donde ellos se encontraban cómodos y han vuelto a sacar la figura del rey porque necesitan seguir encontrando un enemigo exterior y en estos momentos el rey de España es el que mejor lo perfila y mantener vivo el discurso independentista de que España no nos quiere y el rey representó en el discurso del 3 de octubre la represión, etcétera, 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 sabiendo que además el rey, si alguien tiene que negociar, no es el rey, es el presidente del Gobierno, pero bueno, lo necesitan para seguir, digamos, alimentando sus posiciones y alimentando su victimismo, que en estos momentos están un poco cogidos con el paso cambiado. Nacho. A los independentistas les duele mucho el rey y ellos lo dicen por activa y por pasiva, que hay un rey antes del 3 de octubre y un rey después de octubre. Lo que más daño hizo al proceso y a todo lo que vimos en esas fechas fue el discurso del rey, sin lugar a dudas, ¿no? Y eso lo llevan grabado a fuego. Y ahora iniciamos una nueva etapa con Pedro Sánchez en el Gobierno, donde la palabra que más se oye es distensión y desinflamación. Y bueno, empieza a haber gestos que así lo parece, ¿no? La reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra en julio, 9 de julio, y seguramente algunos cambios de criterios de la Fiscalía General de Estado respecto a los presos, que lo veremos, o respecto a si hay rebelión o no hay rebelión, lo veremos. Va a haber gestos, incluso el hecho de que dijo Pedro Sánchez de que vamos a aparcar el modelo de financiación, el sistema de financiación autonómica, que no vamos a entrar en ese tema, y que vamos a organizar reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para establecer, es una forma también de distender, es aparcar el Consejo de Política Fiscal y establecer una relación bilateral, por ejemplo, con Cataluña y ser más proclive a Cataluña. Entonces, por parte del Gobierno hay esa distensión, desinflamación, pero ellos, los independentistas, dicen que para que sea completa hace falta un gesto del rey, ¿no?
Y la carta que ayer me parece prácticamente una infamia, porque hablan de represión, hablan de violencia, pero jamás entonan el mea culpa. Es decir, cuando ellos dicen, el bloque independentista dice que ellos han hecho también gestos, no sé qué gestos son, es decir, si lo del 6-7 de septiembre fue un gesto, si lo del 1 de octubre fue un gesto, si la elección de Quim Torra, que tiene este discurso xenófobo y supremacista, o tenía, porque ya cambia de discurso, creo yo, es otro gesto, o si el veto al rey, o si la no presencia del presidente mañana en los Juegos o en los premios de la Princesa Asturias son también distensión. No me parece distensión, y yo creo que para que exista, digamos, un nuevo entorno, un nuevo contexto, todos tenemos que entrenar en mea culpa y todos tenemos que hacer acto de conciencia, acto de contrición, pero todos, empezando por los propios independentistas. Matizando de quiénes han creado el problema y quiénes se han salido del tiesto constitucional, porque yo creo que la carta es un chantaje al rey y es una forma de presionar a Sánchez para que se distancie del rey mismo. Es un movimiento estratégico bastante hábil, pero yo creo que abyecto en su forma y en su fondo, porque precisamente pretende que la Moncloa se distancie del Pardo. Y esa jugada creo que es inconcebible y no está... De la zarzuela. No, y del Pardo, sí, porque os recuerdo que van a quemar a Franco. O sea que ya, pero no es el rey el que lo va a sumar. No, pero sí de gobierno. Bueno, salgo de mi propia confusión institucional. No, creo que ese es el objetivo. Provocar un cortocircuito entre el rey y Pedro Sánchez, que me parece temerario como planteamiento, pero que es descriptivo de la iniciativa de la Carta de Torra. Es hacer un ejercicio completamente amnésico de lo que sucedió el 3 de octubre. Yo creo que, por supuesto, que se cometieron desmesuras policiales por abandono de Zoido en el 1 de octubre, pero que esta visión según la cual el rey Felipe VI no consideró nunca la sensibilidad de los catalanes forma parte del repertorio del martirio. El discurso del rey ese 3 de octubre no gustó. Sí, yo creo que tú ahora mismo lo pones ahí en cuestión para todos los catalanes, ya no solo para los independentistas, y no gustó en general el discurso del rey. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué gesto podríamos esperar, ¿no?, amigable por parte de... Pero es que al final la corona no hace política, es que no. Y por eso yo también creo que es un chantaje. Pero es verdad, tú lo sabes, Tony, que esa intervención del rey no gustó a la mayoría de los catalanes, independentistas o no. Bueno, eso no sé cómo se puede... Eso fue por barrios, Sandra, eso fue por barrios. Pero no os engañéis, el independentismo necesita volver a agitar el espantajo de la represión del 1 de octubre y el que España no quiere negociar con nosotros. Después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya dado pasos, como decía Nacho, en favor de la distensión, necesitan volver a sacar el espantajo porque necesitan alimentar a sus bases. O sea, en estos momentos el independentismo está dividido como mínimo en 3 facciones. Los que quieren romper con el Estado, que podríamos definirlos en la CUP y ciertos sectores de Junts per Catalunya, los que quieren dar marcha atrás, definitivamente, que básicamente es gente del PDeCAT, y luego la gente de Esquerra Republicana, que aunque dicen eso de que hay que negociar la independencia, lo dicen con la boca pequeña, porque los que están intentando es buscar una distensión, preparándose ya a un posible conflicto electoral que pueda venir en Cataluña, porque aquí cuando hablas con los líderes independentistas te hablan de que este gobierno no va a durar, y fijaros que ¿qué ha hecho este gobierno en Cataluña en el mes y pico que lleva? Aparte de grandes declaraciones y de decir que quieren hacer la fiesta nacional el 1 de octubre, no hemos avanzado mucho más. Necesitan mantener la bronca permanente con el Estado, porque es lo único que les mantiene unidos y vivos. Y bueno, ya veremos qué sucede en las conversaciones que tengan Pedro Sánchez y Joaquín Torra. Y luego no nos olvidemos al listado que ha puesto Nacho, la lista de leyes que están en el Constitucional que pueden salir y ser renegociadas para que cuadren en el marco constitucional, que son las leyes de pobreza, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Tú, Tony, ¿entiendes esto que antes comentaba Fernando Onega de la ministra Meritxell Batet, que ha dicho... que hay que convertir los puntos negros del Estatut, entiendo que se refiere a los que el Constitucional entendió que no eran constitucionales, en ley orgánica, para hacer constitucional lo que era o sigue siendo inconstitucional, lo de la ley orgánica. ¿Tú entiendes tú sabes qué plan tiene en la cabeza o la señora Batet o el señor Sánchez
que supone utilizar la legislación, una ley orgánica para convertir en constitucional lo que no lo es. ¿Eso cómo se...? Si lo supiera fehacientemente, no sería tertuliano en tu programa, sino que sería ministro del gobierno de Sánchez. Y como ves, no soy ministro del gobierno de Sánchez. ¿Te lo han ofrecido? Porque tú no quieres, Tony. Exacto, hombre, vamos. Tony. Lo he rechazado varias veces. ¿No? ¿Cómo varias veces? En fin, bueno, vamos a ver. ¿Te han ofrecido diferentes carteras, quieres decir? Diferentes carteras, sí. La Hacienda me hubiera venido escándalo como amigo. No, a mí me habían ofrecido la de presidente del gobierno, pero no le quise hacer un feo al presidente. O sea que no entiendes tú tampoco lo de Meritxell Batet. No, a ver, sí, lo entiendo como concepto. A ver, el Partido Socialista, el PSC sobre todo, siempre ha defendido que para volver a empezar de cero y mantener, digamos, una situación diferente, habría que volver al Estatuto de 2010. ¿Cómo se tiene que hacer esa vuelta atrás? Una sería, como apuntabas tú, Carlos, esta mañana, la reforma constitucional, que no creo que esté el jardín para fiestas, para entrar en ese dilema. Y otra fórmula sería que los aspectos que el Tribunal Constitucional consideró que eran inconstitucionales, hacerlos constitucionales con una ley orgánica. Es posible. Lo que no sé si jurídicamente eso va a tener encaje, pero me imagino que la ministra Batet estará trabajando en esta línea. Es volver al Estatuto del 2010, porque desactivaría una parte del independentismo. Eso no tengáis ninguna duda. Mira, me apuntan que la señora Batet lo que sostiene es que algunos de los puntos que tumbó el Constitucional no era porque no encajasen en la Constitución, sino porque eran materia no propia de estatutos de autonomía. O sea, que estaba saliéndose de las competencias propias o del objetivo propio de un estatuto de una comunidad autónoma. Y que por la vía esta de la ley orgánica se podrían considerar que esas materias sí pueden ser objeto de un estatuto de autonomía y a su vez luego poderlas incluir. De los 10 artículos, al menos 8 podrían estar en esta línea, pero habría 2 que habría que entrar más en materia, pero una ley orgánica en el momento que la defines podría hacerlo constitucional. Yo creo que lo van a trabajar en este sentido porque, insisto, el objetivo final es desactivar una parte del independentismo que en estos momentos no sabe cuál es el atajo que tiene que coger y al menos tiene 3 atajos para coger. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está la actualidad económica y financiera esta mañana? Pues mira, las bolsas están mirando con mucha atención y en la primera reunión del Eurogrupo a la que va a participar la ministra española Nadia Calviño. Van a hablar de algo que, si nos lo dicen hace unos meses o incluso hace unos años, de que Grecia va a poder salir del rescate y que va a funcionar como una economía normal, no nos lo hubiéramos creído, no hubiéramos dado ni un euro devaluado, ni un dracma. Pero de eso es de lo que se va a hablar hoy, de la posibilidad de que Grecia ya salga de ese limbo del rescate. 350.000 millones de euros inyectados después de 8 años, con 3 rescates sucesivos, quitas y perdones y tal. Bueno, la cuestión es que hoy se va a discutir de eso, de la reestructuración final de esa deuda que queda, y también se va a discutir, por supuesto, de la reforma de todo lo que es la estructura financiera de la zona euro, de la moneda única y de la unión bancaria, y también curiosamente, fijaros, sale Grecia del rescate y entra Argentina, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional. Son así las cosas. Y también se va a hablar, por supuesto, de Trump y de esa guerra arancelaria. Mañana comienza oficialmente los nuevos aranceles por parte de la Unión Europea contra Estados Unidos, que, por cierto, en otras cosas no se ponen nunca de acuerdo todos los miembros de la Unión Europea, pero en esto de poner aranceles ha sido por unanimidad, o sea que también eso hay que reflexionar. Bueno, el caso es que las bolsas europeas abren al alza, todas suben, el IBEX 35 también sube, aunque moderadamente, 0,13%, 9.800 puntos, logras alcanzar esa cota, aunque solamente sea por uno arriba, 9.801 puntos, con Celnes, AENA es la que más sube ahora mismo, quizá por ese apoyo del gobierno de Pedro Sánchez a su plan estratégico, algo que estaba en duda. Y muy atentos también a que, se retrasan salidas a bolsa. Dicen que en la bolsa está la pasta, pero un restaurante precisamente de pasta italiana, Tagliatella, ha decidido retrasar su salida a bolsa. Así empieza el día. Si nos hubieran contado hace unos años que Tsipras iba a cumplir estrictamente con todas las exigencias
de la Unión Europea, el primer ministro que había llegado para cambiar la zona euro y para cambiar las normas y para poner todo patas arriba, aquella revolución que empezaba en Grecia y que al final se quedó sin empezar. Las cariátides, fíjate cómo se han quedado. Como sabe Varoufakis, ¿no? Varoufakis, que pasó de ser el oráculo económico de la izquierda europea a convertirse en un señor que va en moto. El día que Merkel castró a Con Tsipras, todo el cariño Tsipras, a los ¿no? que vais en moto. Digo, el día que Merkel castró a Tsipras, ¿no? Lo llevó a Berlín y le dijo, pasa por aquí que voy a proceder a tu castración. Después de Delfos, ningún oráculo ha tenido mucho éxito. Adiós, Ignacio. Hasta luego. Adiós, que tengas un buen día. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa sobre Donald Trump y su cambio de criterio, su rectificación respecto de la separación de los niños menores de edad de sus padres cuando son detenidos en la frontera? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Es que bueno, una se queda sin palabras, ¿no? Viendo las imágenes. No es que llegue tarde, es que cómo se le ocurrió, ¿no? Que existiera semejante ley. Pero bueno. Yo me quedo sin palabras, son campos de concentración. Ya se le ocurría a otro hace unos cuantos años, ¿no? Por los años 30, sí. Yo no, de verdad, campos de concentración y Hitler no creo que... Ay, no, mirar los niños enjaulados, eso desde luego... No digo que eso creo que hablar de Hitler agota todo debate y precisamente por lo que representa el Holocausto no se puede traer con frivolidad. Yo digo que lo que sí es... ¿Y cómo lo llamarías tú, ver a unos niños ahí enjaulados? Yo digo que campo de concentración y Hitler tiene unas connotaciones que no se pueden comparar con lo que ha sucedido en la frontera americana, lo cual no sí, pero vamos camino de épocas, no sé si vamos camino de verdad, es que me parece completamente gratuito. Tenemos suficientes motivos para cuestionar la política migratoria de Trump, que es una política migratoria espantosa. Creo que la escena de las jaulas quiere trasladar a la opinión pública que los inmigrantes son fieras. Y el hecho de separar a los niños de los padres es una atrocidad. Y creo que es suficiente definirlo así, y no es poco. La manía de recurrir a los campos de concentración y a Hitler siempre frivoliza lo que es el Holocausto. Y no hace falta, porque está suficientemente definido lo que ha hecho Trump. Que no te lleva... O sea, tú ves esa imagen y no te evoca a otras. Ya está, solamente queremos decir eso. No, si queréis decir lo que habéis dicho y es vuestra posición. Yo digo que a mí me recuerda a otras fotos, ya está. Bueno, a mí lo que me parece es que Trump sí utiliza premeditadamente la idea de la jaula como demostración de que el inmigrante es una criatura feroz y que por tanto nos tenemos que defender de ella. Y el hecho de reunirlos no contradice ni contraviene su política migratoria, que sigue siendo igual de dura y de severa, porque él crea la sensación de que el inmigrante es el enemigo y, por supuesto, se convierte en la solución para defendernos. No se trata de un problema concreto, pero sí de un problema abstracto al que Trump dibuja toda la ferocidad, porque él es la solución y porque estos métodos contundentes son los que permiten combatirlo. Y yo creo que esta es la peor escena del gobierno de Trump, es la pedagogía del enemigo, y la figura del Salvador para protegernos de él. Salvador bueno, digo, desde su perspectiva. Es como Salvini con los gitanos. Vamos a... es que estoy hablando de eso. Estoy hablando precisamente de eso. Él lo traduce siempre en clave interna, ¿no? Y lo que a nosotros nos parece una salvajada, tanto en su política exterior como en su política interior y su política migratoria, y que lo vemos como un espanto y podemos hacer las analogías que queramos y cada cual peor. Después, en clave interna, pues tiene otra traducción que es muy distinta. Una traducción que tiene Trump tiene el apoyo que tiene y que además se le ve muchas veces allí en Estados Unidos como un hombre de negocios y que siempre se pone en el dislate, es decir, acude a máximos, es decir, siempre pide 100, en este caso dice lo de las jaulas y tal, para después conseguir 10 o 5 y que no se le vea entonces como ese animal grotesco que pedía 100. Es un negociador, es un comerciante y es el que a nosotros no nos gusta, en Europa nos gusta porque es el de la fotografía del G7, pero que allí en Estados Unidos tiene otra visión muy distinta y como ve que con los tweets y con estos gestos pues su popularidad está bien y aumenta incluso y que tiene favor electoral, pues lo sigue haciendo. Aguanta, hombre. Y los públicamente todos los republicanos están contra él. Y los reyes de España estaban ayer con él. Bueno, mira, ahí sí que es verdad que eché de menos un gesto, por lo menos por parte de nuestra, ¿no? De la Casa Real, de a lo mejor en un tuit, a ver, no sé,
algún comentario al respecto. Es que el rey no puede hacer eso, no puede. Bueno, algún comentario al respecto. Porque vimos el tuit de Melania Trump diciendo... El rey va a ir a Washington a cuestionar que la cuestione Pedro Sánchez. Que la cuestione Pedro Sánchez, vamos a ver. En eso Rubén tiene razón. No, pero a ver, esto es una visita oficial. Pero podían hablar de los niños, y como hablaron, porque doña Leticia y Melania estuvieron hablando en el té, según dijo en su tuit la primera dama de Estados Unidos, sobre cómo... tratar el tema de los niños. Y bueno, no sé. O sea, a lo mejor al rey nosotros, en los tweets de la Casa Real, podíamos la representación de una diplomacia. Va como jefe del Estado. Si está en el escrúpulo del jefe del Estado transmitir la posición del gobierno respecto a Trump, podrá hacerlo visado por el gobierno. Es al gobierno al que le compete oponerse o no a la política migratoria de Trump. No se le puede presionar al rey lo sé. En una figura diplomática. No se hace política, efectivamente. Ahí estamos de acuerdo. No, pero que no puede. O sea, es que no quiera, es que no puede. Y si lo hace, es porque el gobierno español tiene una posición que el rey puede exteriorizar o no. Pero no me niegues el contraste. Pero claro, las jaulas y la imagen de nuestros reyes ahí, pues no sé. Pero, que había ahí un contraste que bueno, sí, se llama conexión con el pueblo. Ya está. Que da igual las comparaciones y las analogías, que las comparaciones y las analogías da igual, que es un dislate la política migratoria de Trump y ya está, no hay más. Sí, pero se define en sí misma sin necesidad de revestirla de... ¿O estás conectado o no estás pero conectado? No nos podemos quedar con el discurso que antes apuntaba Nacho, ¿no? Es que como allí lo aplauden, bueno, a Salvini seguramente lo hace también por eso, aplauden. y Salvini también lo hace por eso. Bueno, pues habrá que empezar a poner pie en pared. Eso se llama populismo, básicamente. Sí, el problema es que cuando al populismo le vas dejando manga ancha y no le pones en comparación con otros, pues al final... No, sí, lo que haces con eso, Tony, es frivolizar y relativizar lo que hace lo otro. Vamos a llamarle lo otro, si quieres. No es frivolizar. No, pero que es una frivolización absoluta. En la historia del mundo han sucedido estas situaciones en repetidas ocasiones. No podemos quedarnos en silencio. Cada 10 minutos ha sido. No podemos quedarnos en silencio y decir, bueno, es que como allí lo aplauden, bueno, pues habrá que empezar a contrastar y que la gente se dé cuenta de que también hubo gente que también se le rieron las gracias en un primer momento, o no se le criticó con la dureza suficiente. Bueno, pues ahí tenemos las consecuencias. Pero 10 minutos para lo peor de eso es vaciar de contenido. Lo peor de eso es vaciar de contenido. Las Canarias. No lo vacío. Juan Ramón Lucas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos Alsina? Bien, ¿y tú qué te cuentas? Pues mira, estoy aquí al lado de un señor de color que se parece bastante a Tony, pero ha venido con un tinte singular, el pelo más largo, una apariencia de señor caribeño. De negrito zumbón, ya lo puedes decir, sí. Que está negro el tío. Y me he puesto camisa blanca específicamente para eso. Cuando Tony dice que se quedó dormido hoy, se refiere a que se quedó dormido en el Caribe y que por eso ha llegado tarde. Ha llegado tarde, sí. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero decía muy apesadumbrado, nunca me ha pasado, claro, es que nunca le ha pasado que estaba en Cuba y tenía que venir al programa y... No hace falta que des tantos detalles, pero bueno, he estado en Cuba. ¿Has estado en Cuba? He estado en Cuba y es un país maravilloso, que lo he pasado súper bien. ¿Y cómo van las libertades? Bueno, las libertades va por barrios, porque eso sí, fíjate, a ver cómo va por ahí. Pues he estado hablando con mucha gente y hay gente que odia el régimen y hay gente que está encantadísima. Eso sí, es un país muy singular y con muchas peculiaridades, y lo que da mucha pena es La Habana Vieja, que se está cayendo a trozos. Bueno, muy bien. Solo hacía una anotación al margen, no pretendía es que hiciéramos Juanra es un bocas, un cineforum o un forum sobre el que hace Tony en sus ratos libres, pero tiene un aspecto estupendo, eso sí es verdad. Eso como siempre. 914262599 y 609831033. ¿Pero para hablar de qué? Claro, es que todavía no me habéis dado oportunidad. De Tony Bolaño y de su moreno. A Tony Bolaño ya no puedo casi hablar. No, vamos a hablar, hoy se está conmemorando o cumpliendo 30 años de la creación del Seprona. Vamos a hablar con alguno de sus responsables en un ratito, pero queremos aprovechar esa circunstancia inspiradora, desde luego, para hablar con los oyentes de sus parques naturales, de sus bosques, de esos espacios que quieren conservar, que quieren mantener, que disfrutan, que conocen, que les gustaría que sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran seguir disfrutando. Nuestros bosques y nuestros espacios naturales, los que tenemos más cerca, los que nos conmueven, los que nos enamoran, en fin, todo eso en los teléfonos que tú acabas de dar muy bien. Si quieres lo repito. Sí, por favor. 91 426. Tome ¿cómo se decía antes? Busque papel y lápiz y tome nota. ¿Tú crees que habrá alguien que esté tomando nota en este momento? Voy a dar como a la antigua, mira. Venga, va. 426
2599 con el 91 si llama desde fuera de Madrid. Eso sí que es viejuno, ¿eh? Bueno, eso es tremendo. Muy al tono de la edad de Alsina. Ahí has estado puñetero. Y el otro es el 609 83 1034, que es el del WhatsApp. Eso es. Más moderno. Bueno, Marisol. Buenos días, Marisol. Buenos días, Carlos. ¿Podría repartir unos Callahan a estas personas? Para estos señores, los Callahan, que son tan cómodos, porque en Callahan somos expertos del calzado y apasionados por la tecnología. Gracias a su tecnología Adaptation, nuestros zapatos son de máxima ligereza y extrema adaptación para que se adapten a ti y a tu forma de caminar. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie y se adapta a ti. Tony Bolaño, adiós. Sigue dormido, Tony. Ha llegado muy tarde y se ha ido muy pronto, ¿no? Hermano, ¿está ahí? Estábamos Juan Ramón y yo estábamos aquí disertando sobre mis vacaciones. Hasta luego. Sí, mutea a Barcelona, por favor. Mutea a Barcelona. No, que tenemos que seguir desde aquí. Adiós, Nacho. Sed buenos. Adiós, Sandra, luego te vemos hasta luego. Tele, en Antena 3. Adiós, Rubén. Adiós. Camino de las 10 de la mañana, que serán las 9 en Canarias.